En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de Salón Editoriales Independientes, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiestalibro 2021. Secretos para contar, la promoción de lectura como búsqueda de la transformación social en los hogares campesinos. Conozcamos el programa Secretos para contar, los resultados y proyecciones en las poblaciones rurales. Vanessa Escobar, Isabel Cristina Castellano, convoca Fundación Secretos para Contar. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Vanessa Escobar y soy la directora de Educación de la Fundación Secretos para Contar. Y conmigo está Isa. Buenas tardes, soy Isabel Cristina Castellanos y soy la directora de Relacionamiento de la Fundación. Nosotros, antes de empezar la presentación, queríamos preguntarles a ustedes un poco, ustedes cómo se imaginan que es la educación y el acceso a los libros en la ruralidad profunda, en esos territorios donde no llegan normalmente el transporte, donde muchas veces hay que llegar a caballo, a pie, a esas veredas remotas. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Cómo se educan esos niños, esas familias, o qué acceso tienen a libros? ¿Quién se anima? Pero de a uno. Un acceso mínimo. Un acceso muy limitado a los libros. En la escuela, cuando los niños van a la escuela, que generalmente pues hay una escuela, así le quede a 2 o 3 horas de camino al muchachito, pero pues en la escuela hay algunos libros, me imagino que es la única opción que hay. Así es. ¿Alguien más quisiera complementar? Por allí nos están levantando la mano. A veces también hay formas de hacer que los libros lleguen a esos espacios que son muy remotos. Aquí ha habido algunas experiencias. Por ejemplo, en la costa existía el biblioburro. Es una belleza, sí. ¿Cierto? O brigadas, pueden ser escolares, que llevan libros también en un determinado tiempo. Súper bien. ¿Alguien más quisiera? Bueno, y ahora tú que estabas hablando de las escuelas, esas escuelas rurales, ¿ustedes saben cómo estudian los niños en el campo? En el campo, en la ruralidad dispersa, normalmente lo que sucede es que hay un solo maestro que atiende en simultánea a todos los grados, desde preescolar hasta quinto de primaria. Eso se llama la escuela nueva. Y si los muchachos quisieran seguir estudiando el bachillerato, tendrían que salir de su territorio, de su vereda, para trasladarse o a una cabecera municipal o a un corregimiento. Yo veo que varios aquí asienten porque seguramente los conocen. Son esas escuelas arriba en las montañas que tienen muy pocos libros, que tienen muy poca capacitación para los docentes, en donde las familias, incluso para llegar a esa misma escuela, tienen que trasladarse pues grandes distancias. Pensando en esas familias, es que se creó la Fundación Secretos para Contar,
y les queremos presentar un videíto antes de empezar la charla, si les parece bien. El campo es un gran árbol, lleno de ramas que son caminos, ríos y carreteras. Ramas que están todas conectadas, ramas que dan los frutos de la tierra, que son habitadas por nuestras familias campesinas. Familias enteras que trabajan con sus manos día a día para proveer de alimento a todo el árbol. En el año 2004 nace Secretos para Contar e iniciamos la gran aventura de crear una colección de libros para las familias campesinas. Esta aventura se transforma en la odisea de llegar a todas las ramas del árbol para entregar personalmente los libros a sus habitantes. Sonrisas, carcajadas, enseñanzas, agradecimientos, abrazos. Jóvenes que aprendieron a leer con los libros de Secretos para Contar. Niños que conocen de memoria un cuento, un poema, un libro entero. Una mamá que nos recibe con una receta del libro La casa y el campo. Frases como, vuelvan, gracias por acordarse de nosotros. Y tantos pequeños detalles que nos llenan el corazón de compromiso y el alma de ganas para continuar cada día con el ánimo de contribuir a la educación de nuestro país a través de los libros. Yo voy para la escuela para recibir los libros que nos están dando cada año de Secretos para Contar. Vamos a entregarles los libros, ustedes nos regalan una firma y como siempre los invitamos a que pasemos al salón y diremos de qué se tratan los libros, cómo se utilizan, ¿listo? Entonces, arriba dice su nombre, diente de león. Es el colchón del pobre, uno llega, uno lo pica en pedazos. Había una vez un reino en donde vivía un joven muy valiente y apuesto. Un hombre tenía 3 hijos. Llamó a sus 7 chivitos y les dijo: cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Y colorín colorado. Estos ejercicios se llaman ejercicios de disociación y estimulan las conexiones entre ambos hemisferios del cerebro. Regálame una gallina y yo tendré el doble de gallinas que tú. Ah, es que usted no lo sabe. Tengan la buena una pilla para quitarse los dolores. Hoy el campo colombiano está sembrado de libros, libros que cobran vida en las manos de las familias y los maestros rurales. Ahora en sus hogares habita la Biblioteca de Secretos para Contar, con 24 libros de temáticas diferentes, creados con ellos y para ellos.
y que con los años seguirá creciendo gracias al compromiso de nuestros aliados y donantes. Era algo parecido a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Enormes distancias a unos lugares donde normalmente no llega absolutamente nadie. Secretos para Contar nació en el año 2004 precisamente pensando en esas familias. Entonces nosotros somos un programa de educación y promoción de la lectura en la ruralidad que nace, como les dije, aquí no me funcionó esto, Alex. Perdón. Listo. Que nace en el año 2004 a partir de una exploración en la que nosotros empezamos a indagar qué pasaba con los libros en las familias del campo. Y cuando hicimos una exploración en el departamento de Antioquia nos encontramos con la casi total, absoluta ausencia de libros. Es decir, nos encontrábamos algunos libros como la Biblia, por ejemplo, que la Biblia pues se puede leer, pero no es precisamente pues como un libro de lectura sostenido. Algunas cartillas del comité de cafeteros, el papel periódico en el que les habían envuelto la panela en la tienda, las instrucciones de la licuadora, de cualquier cosa por el estilo, y alguno que otro libro, pero en realidad muy poco. Entonces nosotros, a partir de eso, lo que hemos buscado es generar experiencias educativas para inspirar una transformación en el corazón, en la mente y en el entorno de los hogares campesinos. Uno tiene que entender la importancia de un libro cuando no existe un libro, cuando el acceso al conocimiento es nulo, porque recordemos además que el Internet tampoco existe en la ruralidad. Entonces la población rural colombiana, que es la guardiana de los bosques, las selvas, las aguas y los animales, habita lejos de los centros de desarrollo urbano. Para llegar hasta sus hogares es necesario apartarse de las vías principales, seguir el curso de los ríos y remontar las cimas de las montañas. Ustedes vieron en el video que les mostramos que nosotros utilizamos cualquier medio de transporte. Nosotros trabajamos en los 125 municipios del departamento de Antioquia, en 4.200 veredas, que son esos lugares, esos poblados en la ruralidad dispersa, donde solo hay una escuela. En esas veredas donde hay una escuela es a donde nosotros llegamos y citamos a las familias. Entonces, Secretos nace como una fundación privada que busca, a partir del fomento de la lectura y del desarrollo de programas educativos pensados y diseñados para la población rural, es decir, nosotros los libros que sacamos no los pensamos nosotros desde un escritorio, sino que cada vez que nosotros llegamos, desde la primera vez, nosotros les entregamos a las familias del campo una planilla donde ellos pueden poner sobre qué temas quisieran aprender. Y eso se tabula, nosotros lo tabulamos con Inbamer, con EDAFIT y nosotros mismos pues al interior de la fundación, y eso nos da como un top 5 de temas. Y es a partir de esos temas que necesitan las familias del campo que nosotros tenemos pues construimos los libros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Generar arraigo por el territorio y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo. Entonces nuestros objetivos son, como les decía, aportar el mejoramiento de la educación rural a través de estrategias o proyectos que contribuyan a la permanencia de las familias en su región. Nosotros entonces, cuando llevamos los libros, no solo los llevamos a los hogares, no solo se los entregamos a las familias, sino que lo entregamos a la escuela. Y tenemos 3 momentos de talleres de formación para los docentes, para las familias y para los estudiantes. Buscamos reconocer y valorar la importancia de los habitantes del campo y su grandísima contribución al país desde lo económico, lo cultural, lo social y lo ecológico. Valorar y difundir los saberes tradicionales de la ruralidad, porque cuando nosotros llevamos un libro, no lo construimos tampoco desde acá, desde Medellín. Si vamos a llevar un libro, por ejemplo, de plantas medicinales, nosotros consultamos con las abuelas indígenas, con los mamos, con los campesinos que trabajan con las plantas medicinales, y eso lo comparamos acá con médicos, con el director científico del Jardín Botánico, y lo que llevamos es como ese diálogo de saberes en donde está plasmado el saber campesino, pero también verificado pues un poco más a partir de la ciencia. Buscamos contribuir a que los habitantes del campo sigan siendo los guardianes de la naturaleza y que valoren su vida, su imagen y su trabajo. Nos ha pasado mucho, yo no sé si ustedes han escuchado que en el campo le dicen mucho a la gente: estudie para que no sea bruto como yo.
pasa mucho, ¿no? Eso es un comentario general. Cuando las personas del campo ven su saber reconocido en un libro, es como si lo estuvieran refrendando, ¿cierto? Es como, es que lo que yo sé también es verdad. Es que las fases de la luna sí tienen una importancia específica para algo y no es solamente pues que no, esto es el saber ancestral que ha pasado de generación en generación y que es verdadero. Buscamos brindar espacios de aprendizaje, de entretenimiento y de diversión que permitan compartir en la escuela y en la familia. Muchas veces en las familias del campo las familias no conversan mucho porque no han tenido nunca ese acceso a la literatura, a la lúdica, a las canciones, a la poesía. Entonces esto lo que les brinda es otra forma de conectarse en el hogar y de aprender más en la escuela. Consolidar un proyecto editorial con contenidos pertinentes, éticos y estéticos para la escuela y la familia. Los libros de secretos ya los van a ver más adelante y los pueden consultar y descargar de manera gratuita también. La dirección, si quieren se las doy, es www.secretosparacontar.org. Ahí están todos los libros, más adelante los podemos mirar si quieren, que son hechos en el mejor papel, con la mejor ilustración, de la mejor calidad. O sea, son unos libros hermosos que si quisiera pues cualquier persona en la ciudad o en el campo. Y mantener y fortalecer una red de distribución logística con alto alcance y conocimiento de la Colombia profunda. Nosotros vamos a donde no llega nadie más, entonces tenemos que conocer esas rutas, esos medios, asegurarnos de que nuestro personal esté seguro, de que los libros lleguen hasta donde tienen que llegar y que las familias del campo reciban y compartan con nosotros ese regalo del conocimiento que traen los libros. El programa se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Tenemos pues un tema de hambre cero, tenemos libros de alimentación y de salud y bienestar, educación de calidad porque tenemos programas educativos y capacitamos a los docentes rurales, desarrollamos no solamente los libros para las familias, sino materiales complementarios para las escuelas, para que los muchachos puedan utilizar los contenidos de los libros en el aula de clase. Reducción de las desigualdades, acción por el clima porque tenemos una línea ambiental súper fuerte en la fundación, paz y justicia y alianzas para lograr los objetivos porque pues obviamente solos no lo lograríamos. Esto es posible gracias a una enorme red de donantes que se ha consolidado con los años y que nos ha permitido tener tanta expansión en el territorio. Y se articula también con el Plan Decenal de Educación 2016-2025 que invita a priorizar el desarrollo rural. Entonces, ¿cómo surgimos? Como les contaba, hace 17 años ya van a ser, aquí dice 16, pero ya van a ser 17. Cuando empezó la fundación, empezó con esa pregunta de que será que las familias del campo sí tienen acceso a la educación o será que es que hay un nivel de analfabetismo súper grande y por eso la gente no lee o qué será lo que pasa. Se hizo esta exploración en el departamento y encontramos pues lo que ya les había contado, esa total ausencia de libros en los hogares campesinos. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, listo, esta es la posibilidad de llevar contenidos pertinentes para el campo, porque a pesar de que no tuvieran libros, esas familias manifestaban un deseo profundo por leer. Por eso guardaban las instrucciones de la licuadora, por eso guardan el pedazo de papel periódico pegado detrás de la puerta para recordar, para volverse a acercar a la lectura de la escritura. Recordemos si estábamos hablando al inicio de que los muchachos en la ruralidad dispersa pueden estudiar hasta quinto de primaria, ustedes se imaginarán que si uno estudia hasta quinto de primaria puede que a los 50 años ya no lea mucho o que se acuerde de muy poquito de lo que aprendió a leer. Eso se llama analfabetismo funcional, que es que yo sí tengo por allá unas nociones de cómo se lee y se escribe, pero como no lo practiqué porque no tengo acceso a los libros, es muy difícil que una persona del campo aprenda y tenga unos ritmos constantes de lectura y de acceso al conocimiento. Entonces, con esto vislumbramos la posibilidad de entregar a las familias del campo una colección de libros que conformaran una biblioteca del hogar, que les diera la posibilidad de divertirse y aprender y cultivar no solo la tierra, sino también su espíritu. Entonces, siempre que hacemos las exploraciones, las familias nos manifestaban su ilusión de tener una biblioteca y mostraron pues un gran respeto por la palabra escrita. Era lo que yo les decía ahora, cuando pueden ver ese saber propio devuelto a manera de libro escrito, adquiere otro valor.
Entonces, decidimos a partir de estas exploraciones hacer el gran proyecto editorial que pensara, escribiera y diseñara libros para las familias del campo y que incluyera estrategias integrales y dinámicas para maestros, estudiantes y familias, que buscan generar hábitos lectores y mejorar la calidad de la educación a la que tienen acceso los campesinos en Colombia. Gracias a nuestro contacto con estas comunidades nos dimos cuenta de la necesidad de apoyar esos procesos pedagógicos. Si cualquier persona o cualquier entidad piensa en el desarrollo de un país, no puede olvidar el campo. Es demasiada la desigualdad que existe y la brecha que existe todavía entre el campo y la ciudad. Adicionalmente, nosotros, además de los libros, tenemos un programa de educación que se hace con unas alianzas que se llama la Alianza ERA, que lo que busca es que esos niños que solamente pueden estudiar hasta quinto de primaria normalmente, puedan acceder al bachillerato e incluso a la universidad. Este es aquí están los dos programas. Nosotros tenemos el programa de promoción de lectura y biblioteca familiar, que es el primero del que les hablé, y la Alianza ERA, que es el programa de educación rural para Antioquia. En la Alianza ERA nosotros cogemos algunas de esas escuelas de la ruralidad dispersa, que solo están hasta quinto de primaria, y abrimos lo que se conoce como postprimaria, eso es la básica secundaria, hasta noveno. Y algunas de esas que después tienen hasta noveno les abrimos 10º y 11. Y en esos 10º y 11 los muchachos pueden estudiar una carrera técnica, es decir, un muchacho que al inicio de este programa solamente podía estudiar hasta quinto de primaria, hoy tiene acceso a graduarse como bachiller académico, como técnico laboral o profesional y acceder a una tecnología. Entonces lo que estamos ampliando es la cobertura pues en todos los niveles. Estos son algunos testimonios. Este es un testimonio de una persona que fue muy importante para nosotros en Secretos. Beatriz Restrepo, una gran lectora, secretaria de Educación y gran escritora, que decía: Secretos para Contar ha pasado de ser un valioso esfuerzo por fomentar la lectura en el sector rural, con una intencionalidad abiertamente educativa, a convertirse en un auténtico propósito, el único, creo yo, en la historia del país, de dignificación del habitante colombiano. Y en este sentido, este proyecto exhibe un sentido claramente ético de reconocimiento de la humanidad y potencialidades de los campesinos que requieren, como la nuestra, apoyos para desenvolverse y florecer, que no han recibido o que han recibido de manera insuficiente y de poca calidad. O sea, si nosotros aquí en la ciudad nos estamos quejando por las desigualdades y por la falta de acceso a la educación, déjenme decirle, en el campo es cero lo que tenemos. Entonces, para comprender la potencia transformadora de un libro, hay que situarse en su ausencia. Lo que las comunidades apartadas del desarrollo urbano y las bibliotecas anhelan es la llegada de un texto que con sus palabras e imágenes conecte la mente de los lectores con ellos mismos y con la atmósfera que allí se narra. Un libro en la ruralidad es visto como una promesa, una posibilidad, un puente, y también el faro que comunica a una comunidad de lectores con otra, instalada en el pasado, en el presente y en cualquier geografía. Por ello, la lectura es un gesto que dignifica y equipara. Entonces, ¿a quién nos dirigimos? Ya les conté, nosotros buscamos atender el triángulo de la educación, trabajamos con las familias rurales, con los maestros y con los estudiantes, llevándoles pues mensajes que buscan complementar ese conocimiento que ya tienen, escucharlos, inspirarnos en sus historias y en sus realidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a lo más profundo del territorio rural antioqueño? Planeamos con antelación la llegada, la llegada de las diferentes veredas y garantizamos que tenga un excelente nivel de convocatoria. Entonces nosotros primero nos reunimos con los secretarios de educación, con los jefes de núcleo, con ellos convocamos a todos los maestros rurales en la cabecera municipal y les presentamos los libros. Y luego de que les presentamos los libros, armamos con ellos la ruta ya en el municipio. Entonces, profe, vamos a ir primero a su escuela, después a la suya, después a la suya, y les entregamos unos volantes de invitación. Entonces, digamos que tú eres la profe, tú te vas para tu escuela y llegas a la escuela y le entregas a tus estudiantes los volantes de invitación que dicen que el 3 de octubre a las 5 de la tarde están invitados a una entrega de libros de Secretos para Contar.
Entonces ese día llegan todas las familias de la vereda a recibir un taller de promoción de lectura, a antojarse de leer y también pues nos llenan este formatico donde nosotros seguimos indagando sobre cuáles son los temas que ellos quieren recibir. En esos eventos de promoción de lectura les entregamos de manera presencial los materiales y hacemos estrategias lúdicas y pedagógicas de animación a la lectura. Nos reunimos pues con todos los docentes rurales, como les estaba diciendo, y con esos maestros también nosotros les desarrollamos, aparte de los libros, unas guías de maestros para que ellos utilicen los contenidos de los libros en el aula de clase. Entonces no son solamente la biblioteca para el hogar, sino que se convierte en un complemento para la biblioteca de la escuela. Que tú decías que habían algunos libros, hay muy poquitos libros en las escuelas rurales. Muy poquitos en general, pues el acceso es, y si alguno conoce el modelo Escuela Nueva, las cartillas con las que se educan los niños del campo son también, pues, tienen los poemas cortados a la mitad, bueno, no hay mucho, pues, como mucha profundidad, digamos. Entonces, en estos momentos, nosotros, a pesar de la pandemia y de la dificultad que vivimos, porque nuestro proyecto era un proyecto puramente presencial, de llegar allá hasta donde nadie más llegaba, nosotros desarrollamos con los maestros talleres presenciales y virtuales durante la pandemia. Creamos además materiales para el trabajo en casa, para que los muchachos, porque no tienen internet. O sea, la falta de internet no es ahora con la noticia reciente, no, esto… apenas en Antioquia hay un sondeo de que apenas el 30% de las escuelas rurales tienen acceso a internet, pero acceso a internet quiere decir que si se conectan 4 o 5 computadores ya se cae el internet. No es pues que se pueden conectar aquí todos ustedes a la red. Y de los hogares rurales solo el 1% de las familias tiene acceso a internet. Entonces imagínense, no solamente en la época normal ya era difícil de por sí, ahora en tiempos de pandemia, donde pues ningún acceso a internet, entonces nosotros desarrollamos talleres con los maestros y desarrollamos libros para el trabajo en casa con los estudiantes y los papás. Y lo que hacíamos era que les mandábamos esos libros con el chivero, con el PAE, que es el programa de alimentación escolar, con el maestro cuando iba a dar ronda por las casas. Y esa fue la manera en que nosotros logramos atender, y en un solo año, 103 municipios del departamento de Antioquia, para poder brindarle a esa población que no tenía acceso a educación a internet algo de dignidad en el conocimiento y una nivelación que no terminara pues repercutiendo en que al final de esta pandemia las familias y los estudiantes del campo estuvieran más graves de lo que ya están pues hoy en día. También creamos base de datos, tenemos pues actualizada toda la base de datos de maestros, jefes de núcleo, secretarios y estudiantes del departamento de Antioquia. Bueno, esto ya lo vi, esta es nuestra biblioteca, aquí están los 24 tomos, son los libros preciosos a todo color, que como les dije los pueden descargar de nuestra página web. Y estas son las guías de talleres para los maestros. Entonces cada vez que nosotros sacamos una colección de libros, nosotros normalmente llevamos 3 o 4 libros a las familias del campo. Y con cada uno de esos 3 o 4 libros sale una guía para el maestro. Entonces, estos llegan a la casa, llegan varios ejemplares a la escuela y el profe tiene como, por ejemplo, decirle a los chicos que no tienen internet y que no tienen otros libros, decirles, bueno, mañana todos van a traer el libro Lecturas para todos los días y vamos a leer el poema de Gustavo Beckett, Volverán las oscuras golondrinas para mañana, tal cosa. El total de materiales que nosotros hemos entregado desde el año 2004 hasta el día de hoy son 6.637.027 materiales. Esto incluye libros, diccionarios, adicionalmente para que encontrar una palabra difícil no sea un impedimento o como una cosa que me dé, pues ya, no, yo no entendí, ya no quiero leer más, y anteojos para la presbicia, porque también nos encontrábamos, todos los que tengan más de 40 kilos sabrán, que ya uno llega a un momento en que no puede ver muy bien y si no puede ver, pues ya tampoco puede leer. Entonces, aparte de los libros, tenemos la entrega pues de anteojos, de diccionarios, hemos hecho un montón de libros con los estudiantes. Nosotros hemos realizado 17.000 talleres de promoción de lectura en estos 17 años. A esas
esos talleres han asistido alrededor de 2.200.000 personas. Hemos realizado 2.800 talleres con maestros y hemos beneficiado permanentemente en el programa 1.050.000 en el departamento de Antioquia. Y en otros lugares de Antioquia, 1.510.000 que se suman con el Chocó. Entonces este es quizás uno de los proyectos editoriales y de mayor profundidad que ha tenido pues en la ruralidad colombiana. Bueno, esto era lo que yo les quería contar. Los dejo con Isa, que les va a presentar la medición de impacto del programa y luego, si quieren, seguimos con unas preguntas. Isa. Bueno, con el mismo rigor que Pane nos estaba contando en la construcción, la entrega del material, el trabajo con familias y estudiantes, periódicamente hacemos una medición de impacto al programa. Lo hacemos tanto a familias como a maestros. Con familias realizamos lo que en investigación se llama una muestra control, donde medimos familias que en Antioquia consistentemente han recibido el programa Secretos para Contar, comparadas con familias de otros municipios de departamentos colindantes a Antioquia, para mirar similitudes, hallazgos, oportunidades pues, de mejora que nos ayuden con todo este trabajo de lectura. En usos y hábitos, les preguntamos a ellos entonces cuál es la frecuencia que leen. Siempre tratamos, en esta última medición que le hicimos durante el año 2020, le pedíamos a la familia, estos vamos visitando, escogemos una muestra de municipios que siempre se ha trabajado y vamos de vereda en vereda, aplicando la medición. Omití decirles que esta es la quinta medición de impacto, sexta medición de impacto que hacemos del programa. Las iniciales las hicimos con la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de Medellín, y las tres últimas las hemos realizado con Inbamer Gallup, para asegurar pues un poco como la objetividad de los resultados. Entonces, iniciamos preguntándole a estas familias el hábito de lectura y les pedimos que en esa evaluación esté el adulto que haya participado en las entregas y el niño o joven que sea usuario del material de Secretos para Contar. Entonces vemos que tienen una frecuencia de uso entre diario y semanal, adulto un 44%, niño un 58%. Les preguntamos si tienen otros libros en el hogar, que esa fue la exploración que hace 17 años originó a Secretos para Contar, y vemos que las familias que visitamos, el 100% tienen libros en sus hogares, que es lo que, como les decía, motivó el sueño de Secretos para Contar, que no, la palabra escrita no habitaba la casa campesina. Cuando le preguntamos inicialmente cuál es el primer libro que se le viene a la mente, o sea, dígame el nombre del primer libro que a usted se le viene a la mente, vemos que todos de las top 25 iniciales respuestas, todos son libros de Secretos para Contar. Entonces, los secretos de las plantas, del campo a la mesa, se nos cuela Nacho Lee, que sabemos que no es un libro de lectura, sino un libro para aprender a leer. La casa y el campo, bueno, nos los van ellos señalando cada uno con el nombre del material, de los materiales de Secretos para Contar. Cuando piensa en los libros y cuál es la primera mención que ya nos dicen los niños y los jóvenes, entonces ya ahí nos dicen, en la anterior, los adultos nos mencionaban los secretos de las plantas, que son las 50 plantas que usted debe tener, medicinales que debe tener en su huerta. Los jóvenes nos hablan con los pelos de punta. Es un libro que trabajó la fundación, los contenidos de muchos del material que salen siempre de esta exploración. Les preguntamos qué otro material quisiera recibir. Con los pelos de punta es un libro de suspenso que nos habían pedido mucho que trabajáramos. Entonces este es el libro pues como que más recordación tiene entre niños y jóvenes. Después de tener los libros de Secretos para Contar, con qué frecuencia leen en su familia, 47% semanalmente es como la mayor puntuación, y les invitamos a que califiquen el personal que que les realizó la actividad. Son profesionales, promotores de lectura que van trabajando por estas 4.200 veredas que cubrimos. Entonces, en el 2020, un 87% bueno, excelente, perdón, un 10% que nos suma un 97% de una muy buena calificación. El contenido de los libros los encuentran agradables en un 100%, el contenido de los libros los encuentra útil un 100% de las familias. Algún miembro de la familia comenzó a aprender a leer y a escribir motivado por los libros de Secretos para Contar, sí, un 68%. Esta es una pregunta que evaluamos muchísimo.
y quien pues en la mayoría de las familias es el hijo que está pues en un proceso escolar. A los maestros les hacemos también, como les decíamos, la misma medición, les preguntamos cuál es el primer libro que se le viene a la mente, igual los maestros entonces nos van citando los libros de Secretos para Contar, La Casa y el Campo, La Finca Viva, Lecturas para todos los días, son como los 3 iniciales. Tenemos entendido que usted ha participado en el taller de promoción de lectura en el que se entregan los libros. El 100% de los maestros que encuestamos han participado en nuestros talleres de entrega y califican la actividad en un 91% como excelente, que son estas promociones de lectura que hacemos en los 3 momentos que citaba Vanessa ahora. ¿Cómo califica el personal que entrega la actividad? El maestro califica como excelente en un 95%, bueno, un 4%, lo que nos da pues también un porcentaje muy favorable. ¿Con qué frecuencia utiliza los libros de Secretos para Contar en el aula? Semanalmente, en la mayor proporción. Les contaba ahora Vanessa que los maestros para nosotros son unos aliados muy importantes. Entre cada día Secretos para Contar, los maestros son los que le dan vida al interior de las actividades en casa. ¿Con qué frecuencia le piden a los estudiantes que lleven los libros de Secretos para Contar al establecimiento educativo? Semanalmente un 46% y diariamente un 29%. Y en su opinión, en opinión de los maestros, los libros pues son en un 95% muy buenos. Las guías, que es el otro material que les llevamos para que a partir de fichas tengan como la clase preparada a partir de los libros de Secretos para Contar, nos califican las fichas excelente en un 96%. Las guías de aprendizaje, que es el material complementario que ellos trabajan en escuela nueva, las califican excelente en un 42%, siendo de mayor preferencia el material de Secretos para Contar, y utilizan las guías para maestros que entregamos, las están utilizando semanalmente en un 63%. Aquí evaluamos los maestros que ponen tareas de Secretos para Contar para que los niños hagan a partir de los contenidos en un 52% y ejercicios en clase que requieran el uso de los libros de Secretos para Contar en un 57%. Estos son como algunos de los resultados que nos parece importante darle siempre a conocer, que además de que nos esforzamos por tener toda una calidad de libros y unos contenidos y unos talleres, periódicamente esta es una medición que estamos aplicando por ahí cada 2 o 3 años. Bueno, los dejamos abiertos si tienen algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por compartir estos resultados. Pues yo conocí los libros de Secretos para Contar en una librería de la ciudad. Desde entonces es un regalo que doy con frecuencia a niños y niñas, amigos y amigas. En Exlibris específicamente estaban vendiendo, no sé si todavía, algunos de los libros de Secretos para Contar, e incluso compré el de las plantas para mí. Entonces, digamos que conocí superficialmente el programa, pero eso pues amplía muchísimo eso. Entonces, antes que nada quería agradecer por esta labor pues tan pertinente y pues fundamental. Quería preguntar 2 cosas. La primera, si han considerado ampliar esto al territorio nacional gradualmente, si han tenido conversaciones en este sentido. Y la segunda es si, pues se me ocurre que con este trabajo que han hecho durante, pues digamos sostenido en el tiempo y con estos resultados, pues se genera entonces este hábito lector en las familias. Y me pregunto si han considerado, digamos, en una siguiente etapa, en territorios donde estos resultados son muy importantes y hay un hábito lector pues muy considerable como el que están mostrando y demás, si se ha considerado generar estrategias para
mejorar las bibliotecas escolares o incluso algún programa para que las personas sigan alimentando su biblioteca familiar, con otros contenidos que eventualmente pues también pueden sí, fortalecer ese proceso de educación y de contacto con el libro, con una selección pues pertinente que también se evalúe. No sé, pues esas son mis dos preguntas. ¿Quieres contestar o contesto yo? Dale, contesta, bueno, tranquila. con respecto al foco, digamos, de la población de secretos para contar, nuestro foco es en Antioquia, pero nosotros sí efectivamente hemos estado en otros departamentos de Colombia. Llegamos el páramo de Sumapaz, estuvimos en el Chocó, estuvimos en el Cesar, En Boyacá. en Boyacá. En el Chocó hicimos una intervención con 32.000 familias. Sí, pero en realidad pues nuestro principal enfoque sí ha sido sobre todo pues el departamento de Antioquia. Con respecto a las bibliotecas, nosotros hemos hecho un esfuerzo por las bibliotecas escolares y por generar estrategias para que la biblioteca escolar se convierta en la biblioteca de la vereda. Porque, digamos, ya lo que nosotros tenemos hoy es que si tú recuerdas ahí la medición de impacto que estaba mostrando Isabel ahora, el 100% de las familias encuestadas tiene ya una biblioteca de 24 tomos en su hogar. Y lo que hemos estado tratando con la intervención en las escuelas es que esa pequeña biblioteca, que ya no es tan pequeña porque ya hemos conseguido mucha más dotación, porque han recibido la colección Semilla que se entregó en el 2015, nosotros capacitamos a los profes y seguimos consiguiendo donaciones de nuevos libros para que esa pequeña biblioteca de la escuela se convierta en la biblioteca de la vereda. Y complementario a lo de Bebane, el material de secretos para contar también se vende. O sea, teníamos desde hace 4 años por ahí que arrancamos el piloto de ventas que llamamos en su momento, era muy recurrente. Después de Puente, por ejemplo, recibíamos una llamada: veas que estuve en una finca y los hijos de los mayordomos tenían unos libros súper lindos, ¿dónde los consigo? En ese momento no los vendíamos, realmente eran solo para la población rural. Motivados por eso empezamos un piloto de venta que lo tenemos en algunas de las librerías, y con la venta de esos libros posibilitan a que sigamos llevando el programa a otras familias rurales. Por cada libro que compren se entrega uno en el campo. En Ex Libris, en Al Pie de la Letra, en Panamericana, en La Nacional, que me acuerdo. 9 3/4. Aquí 9 3/4. Grámata. Aquí, por ejemplo, en literatura aquí infantil y juvenil, ahí estamos también, de la mano, sí, de la mano de Al Pie de la Letra, que son los distribuidores. Incluso ellos tienen el material pedagógico que es complementario a lo que decía Vane, que trabajamos en las escuelas. Está la máquina de cuentos, que es una cajita para trabajar cuentos. Sí, ellos tienen todo el material de venta aquí en la sala infantil y juvenil. Gracias, buenas tardes. Yo soy Gloria Judith López. Estoy feliz de estar aquí, de escucharlas. Tengo una tristeza porque quería compartir el programa, pero no pude, no fue posible hacerlo en mi Facebook. Quería felicitarlas de corazón porque yo soy una de esas niñas que crecí en el campo, lejos de todo, donde tenía que desplazarme a una escuela, que era una escuelita muy retirada también, donde además la profesora tenía que llegar desde el pueblo. Entonces la profesora llegaba con su morral, con los cuadernos, con lo que nos iba a enseñar, y los libros eran muy pocos. Bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás. Pero no ha cambiado mucho. Pues con nosotros sí, pero es muy... Exacto. Entonces, esto que ustedes están haciendo garantiza que los niños que todavía viven así tengan como otra vista al mundo. Yo tenía una pregunta que me daba vueltas: ¿cómo ha sido, cómo decirlo, como esa acogida? Porque todos sabemos que cuando una persona empieza a saber, a tener abiertos los ojos, a manejar el conocimiento, la persona que llega con ese conocimiento empieza a ser vista, señalada, ¿cierto? Porque ya pueden dominar. El que sabe maneja muchas cosas. ¿Cómo ha sido para ustedes
el manejo o el orden público, cómo los ven, cómo los reciben, los aceptan o en algún momento se han visto como señalados o frustrados de alguna manera que les digan, no, es que por allá no pueden ir, ¿verdad? Eso. Lo otro, yo siempre tuve ese amor a las letras y yo aprendí a leer porque yo ampliaba mi lectura en los periódicos donde llevaba envuelto, qué sé yo, La no me acuerdo, panela. la panela, el arroz, qué sé yo, entonces eso es muy lindo, o sea, yo estoy feliz porque, ay sí, de verdad que sí, las felicito, qué bueno para los niños que tienen esa Tan oportunidad. linda, gracias. Las familias, me los imagino como unidos en ese libro y mostrando otras cosas, las amas de casa con esa posibilidad, también con el papá, yo no sé, yo las felicito de corazón, muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias a ti. No, pues como tú dices, nosotros, a ver, nosotros no hemos tenido problemas de seguridad en general, primero porque somos muy cuidadosos antes de llegar a un territorio, o sea, siempre que vamos a ir a un territorio hablamos con la Secretaría de Gobierno, con los maestros, y ha habido lugares, por ejemplo, Ituango, ustedes saben que Ituango ha pasado pues por momentos muy difíciles. Yo estuve en Ituango personalmente hace 3 meses y íbamos a volver y ya no pudimos volver a entrar. Y llevamos 5 años sin ir porque no habíamos podido entrar por orden público. Pero el general es que nosotros, como no llevamos un mensaje ni político, ni religioso, ni de ninguna índole, sino como un mensaje educativo, y nosotros entregamos indistintamente los libros a los hijos de X, de Y y de Z, independientemente de lo que hagan sus padres, a nosotros nos respetan mucho y nos hemos ganado ese derecho de paso. Nos dicen los de los libros, nos conocen por la camiseta azul que tiene Isa, mi compañera, y sí nos ha pasado de pronto que no nos dejan tomar fotos, que llegamos a comunidades donde hay unos órdenes paralelos, en donde nos dicen, usted puede entrar aquí y entregar los libros, pero no se le ocurra tomar fotos. Pero más allá de eso, siempre hemos sido como cuidados de la mano de las comunidades, porque los maestros nos acompañan y les avisa a la gente, pues nosotros cruzamos por territorios donde está el ejército, donde está la guerrilla, donde hay paramilitares y todos saben que nosotros vamos a cruzar por ahí y nos dejan pasar, porque a ellos también les van a llegar los libros. Hace 17 años cuando comenzamos, que en el 2004 todavía estaba pues muy reciente y empezamos a ir a territorios muy lejanos, pues a los mismos que vamos, pero a todos los promotores muchas veces les decían, vea, es que aquí no viene ni la guerrilla, es que aquí no vienen ni a hacer política. Y a muchos incluso les pedían que si por favor les sacaban una cartica al correo, pues, pero realmente siempre nos conocen como los de los libros. Los de los libros. Ahí vienen los de los sí. libros. Tú tenías una pregunta. Ay, tú tenías también una pregunta. Perdón, yo no la vi. Bueno, buenas tardes. Pues primero que todo, gracias al cuerpo, gracias al espíritu y gracias al alma a todos y todas ustedes pues por este ejercicio tan bello, también que hacen, como lo mencionaron ahorita, para dignificar también a la población campesina. Pues tenía como varias preguntas. Una es, no sé si tienen un trabajo voluntario quienes hacen parte de este grupo, que van a las montañas de nuestro país, particularmente pues de Antioquia, a entregarle todas estas palabras y todos estos sueños que nos encierran en los libros, porque me interesaría poder participar del equipo que tengan y pues ir a hacer alguna travesía importante y pues viendo también como el video y eso, porque no es solamente entregar el libro, sino a través del libro realmente es hacer un ejercicio también comunitario muy bello y de familia, entonces me interesa poder también acompañarlos en ese ejercicio, entonces, bueno, sí hay posibilidad. La otra es qué tienen que hacer entonces en un lugar alejado, en una vereda, en un corregimiento de alguno de los municipios, para poder acceder de pronto como a ser acompañados con el proyecto, con este programa, con la fundación, pues cómo sería el procedimiento, cómo se dirigen, cómo tiene que ser, cómo hay que hacer las conversaciones con el gobierno local. Y
Y ya, y bueno, la pregunta de la señora de ahorita que hizo dónde se conseguían los libros, pues para los que podamos también tener acceso, y eso nos va a permitir también hacer pedagogía, casi que catequesis, por decirlo así, que nos permita pues poder vincularnos todos también a la promoción de la lectura y hacer comunidad en este ejercicio. Muchas gracias. En nuestras redes sacamos periódicamente las convocatorias cuando estamos requiriendo pues personal, profesionales y hacemos pues como todo el proceso. El programa de voluntariado tiene una limitante y es que tener un voluntario que se vaya con nosotros de domingo a viernes o de lunes a viernes a sitios tan apartados muchas veces no es fácil por el tiempo pues de cada persona y porque seguros. Realmente aseguramos muy bien que el personal que trabaja con nosotros pues vaya también con toda la tranquilidad y la seguridad de los sitios tan lejanos a los que vamos. Entonces el programa de voluntariado sí nos limita en esa parte. Pero todo el tiempo estamos buscando gente para trabajar con nosotros porque cada vez es un proyecto más grande. Cuando yo empecé hace 9 años éramos 12 y hoy somos 75. Entonces pues sí ha crecido pues bastante. Y con la pregunta que hacías de qué tiene que hacer una escuela para entrar al proyecto, solamente tiene que ser rural. Nosotros tenemos dateadas todas las escuelas rurales del departamento de Antioquia y intentamos ir a todas. Hay algunas veces que porque tiene una escuela muy poquitas familias, tiene por ejemplo 4 familias y aquí hay otra a media hora que tiene otras 4, entonces las juntamos para poder hacer el taller de promoción de lectura, porque las distancias en la ruralidad son muy grandes, entonces muchas veces pues esos desplazamientos quitan mucho tiempo en el día. Pero si conoces alguna escuela que no esté en el programa, pues ahora te doy mi teléfono, porque nosotros sí nos aseguramos y con Secretaría de Educación del departamento, incluso también con las secretarías de los municipios no certificados, llegar a todas las escuelas rurales y a todas las familias del campo que tengan hijos en la escuela. La prioridad es Antioquia, los 125 municipios de Antioquia, y vamos trabajando con una lógica geográfica. Nos demoramos 2 años y medio en dar la vuelta a los 125 municipios y vamos haciendo una planeación con alguna pues lógica geográfica. Y los otros departamentos o municipios que en algún momento cubrimos han sido por el interés de alguna entidad o aliado que entra a formar parte del programa, que es como realmente generamos pues la consecución de recursos, presentamos proyectos y tenemos una red de más de 100 aliados que van, pues entran y salen y posibilitan que el programa llegue a todas estas comunidades rurales. ¿Tú tenías otra pregunta? Quería, pues primero pues felicitarlas porque me parece muy interesante que ustedes hayan visionado, ¿cierto? Hayan mirado esta población que no tiene acceso a nada y que donde se sufre tanto, ¿no? Porque las condiciones de vida, la precariedad, la violencia, bueno, tantas circunstancias tan complejas que le toca vivir a los campesinos de esas zonas tan alejadas. Y sobre todo felicitarlas porque creo que es un programa muy integral, o sea, ustedes están trabajando docentes, están trabajando con los padres, con los niños y están haciendo toda esta medición del impacto, que también me parece que es, pues es una labor bastante difícil a veces medir el impacto, ¿no? Porque como uno podría decir, bueno, son indicadores de resultado que uno podría decir son tantas personas, pero ¿cómo mides qué tanto, por ejemplo, el padre de familia o el niño o el docente ha mejorado esas competencias lectoras? Entonces es muy interesante que ustedes hacen todo este trabajo. ¿Sí? Yo te quería contar que justo en la pandemia nos pasó una cosa súper interesante con eso, y es que nosotros pues tenemos estas mediciones siempre, pero era difícil como decir, bueno, participa el padre de familia con el abuelo y el tío con el niño. En la pandemia, las familias, como nosotros les llevamos esos libros para trabajar con los padres y los estudiantes, empezaron a grabarnos videos de evidencias. Entonces era el tío, el abuelo, la tía, la mamá y los 4 muchachitos haciendo una obra de teatro y nos mandaban el video por WhatsApp. Lindo, ¿no? Entonces eso sí lo logramos cada vez más medir. Y de hecho, por ejemplo, en las guías que estamos sacando ahora, porque eso se volvió como una moda en la pandemia, porque pues WhatsApp sí tienen muchas de las familias del campo,
Entonces, para poderle mostrar al profe que sí estaban trabajando, le mandaban las evidencias. Y estamos ahora guardando todas esas evidencias para hacer una medición en donde nosotros podamos comparar. Por ejemplo, si un niño un año nos mandó una lectura de un poema, yo que sé, El matrimonio de gatos, cómo la lee en tercero de primaria y qué nivel de lectura o de apropiación lingüística adquiere unos años después de tener más acceso a los libros. Interesante. Entonces, Bueno, esa es una nueva medición que estamos proyectando. Y el otro aspecto que me parece tan valioso es la producción ya de textos que ustedes están haciendo, la producción de los libros, porque ustedes están respondiendo a unas necesidades muy concretas de esta población. Entonces, me parece por donde se mire realmente un trabajo muy interesante. Y pues yo sé lo duro que es irse a caballo, en burro, en lanchas, por esas zonas tan duras. Yo sé lo que es eso y toda la alegría pues que debe significar cuando llegan ustedes allá con nuevos libros, con actividades diferentes, o sea, es un motivo de felicidad, es una esperanza, es la alegría, es la motivación, ¿no? Entonces yo creo que es un programa muy, muy valioso. Bueno, a mí me queda la inquietud y no sé si sea pertinente o sea muy imprudente, ¿cómo financian ustedes semejante trabajo? Porque es que es un trabajo que requiere muchísimos recursos, nomás, por ejemplo, el transporte, garantizar la seguridad, la alimentación, bueno, son tantas cosas. Yo creo que se requiere mucho dinero para hacer una labor de estas tan titánica y tan grande y tan valiosa, ¿no? El manejo de los recursos en secretos es amplio, pero tenemos una fortaleza que nos da el tamaño de producción semestral que hacemos de los libros y vamos obteniendo unas economías de escala que nos permiten trasladarlas a toda esa distribución logística. Hoy en día, por ejemplo, llevarle estos libros a las familias, llevarlos con los talleres, con el acompañamiento presencial a todas estas zonas, está alrededor de 38.000 pesos por familia. Entonces usted llega a una empresa, exacto, tú llegas a una empresa y le dices que usted beneficiará a una familia allá en La Porra con 3 talleres de promoción de lectura, 4 libros y una guía para maestros entregada presencial a partir de talleres. Cada familia le vale 38.000 pesos, eso ya es, pero es precisamente por lo que dice Isabel, esas economías que nosotros logramos en la impresión de los libros, porque si, es una cosa, si tú imprimes 10 libros, cada libro te vale 500.000 pesos, pero si imprimes 50.000, la cifra cambia sustancialmente. Gracias. También me tocó aprender en los periódicos donde venía envuelto la panela y el jabón. Vean, nos tocaron 2, qué belleza. Felicitaciones a ustedes que miren dónde está también. Bueno. Pues antes que nada me sumo a todo lo que han dicho, que de verdad es muy gratificante saber que hay este tipo de proyectos. Yo llevo casi toda la vida trabajando en el sector editorial y a veces pues desde lo comercial y desde lo masivo, y a veces nos sobra producto. Y ese producto hemos intentado hacer unas donaciones, pero lo que me parece precioso de este proyecto es que es integral, no es solo llevar el libro, porque nos hemos encontrado con que a veces llevamos los libros a la ruralidad más profunda, donamos 25.000 libros al Pacífico colombiano, pero finalmente sentimos como si los libros hubieran llegado allá huérfanos y se hubieran quedado sin un proyecto de acompañamiento que garantizara en efecto que la persona se iba a familiarizar con el contenido. Entonces les quería preguntar puntualmente cómo no podemos multiplicar este proyecto para todo el país inmediatamente. ¿Qué hacemos? Estas editoriales que tenemos materiales sobrantes, ¿cómo nos sugieren nosotros manejar eso? A las escuelas. Pero ¿qué tipo de contenidos llevamos? Llevamos contenidos como de compendios de cuentos, llevamos textos de iniciación, ¿qué sugieren ustedes como que empecemos?
Pues tú tienes que tener en consideración que la mayoría de escuelas rurales tienen solamente hasta quinto de primaria, si tú quieres pues abordar ruralidad dispersa, entonces en ese sentido te da el público muy fácil. Libros de iniciación a la lectoescritura, por ejemplo, son maravillosos porque además muchos de los maestros del campo, pues yo qué sé, yo puedo ser licenciada en ciencias naturales y me tocó ser maestra rural. A mí ser licenciada en ciencias naturales no me cualifica para enseñar a leer y escribir, entonces muchas veces los maestros del campo buscan en Google cómo enseñar a leer y escribir. Entonces uno se encuentra a esos peladitos en cuarto de primaria todavía como sin comprender la totalidad de la palabra, exacto. Entonces, por ejemplo, eso sería súper ganador. Cuentos sería pues súper chévere, cosas de historia como de conocimiento general, sería súper lindo y tú puedes hacer un seguimiento muy bueno con los maestros. Si los maestros tienen, pues que no sea que les llegue la caja, porque eso es otra cosa. Digamos que una de las cosas lindas de Secretos para Contar es que nosotros no mandamos la caja con TCC, Servientrega. Entonces quedó el libro empacadito muy lindo por allá metido debajo de la cama del docente o en una biblioteca con llave. Es garantizar que los libros se abran, que los niños lo conozcan. Entonces de pronto, pues no sé, si quieres igual ahora yo te doy pues mi tarjeta y te puedo ayudar pues como con más detalles ya para… Buenísimo. Me parece súper lindo y si tienes en Antioquia esa donación también, nosotros tenemos escuelas donde tenemos asesores en los municipios que garantizan que que pase algo con esos libros, que no sean libros huérfanos que llegan a la ruralidad. Sí, los libros mandados, realmente, el programa, por ejemplo, Colección Semilla, que fue tan bonito y tan exitoso, aquí en Antioquia Secretos para Contar lo tuvo que instalar, porque las cajas llegan, los maestros llegan a la Casa de la Cultura, no saben para dónde son, los profesionales llegaban a hacer las actividades de Secretos y encontraban todavía las cajas cerradas. Cerradas con cinta. Hizo la instalación de esos libros, la promoción, les ayudó a organizar